Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy vamos a citar en WPS Office, que es un programa gratuito que es muy parecido a Word y a Excel y a PowerPoint. Es bastante completo, pero necesitamos una opción que es muy importante si estás haciendo un trabajo de investigación, y es la parte de referencias bibliográficas y citar. Y esto no lo trae. Estuve investigando por internet para ver cómo citar en este programa y me aparece uno que dice cómo citar en el programa, pero termina hablando de Microsoft Word. Así que yo les voy a enseñar cómo citar en este programa porque no trae la opción de citar. Si la buscamos entre sus herramientas no la vamos a encontrar porque no las trae, ¿ok? Así que hay que hacerlo externamente y yo les voy a enseñar cómo. Primero estuve buscando páginas para poder hacer esto directamente desde una página que ya está hecha. No encontré, no sé por qué. Cuando tú citas un archivo que estás haciendo un trabajo, ya sea una monografía, lo que estás citando tiene que poner ahí abajo el autor y el año, ¿ok? Pero eso tiene que ir con las normas APA séptima edición, que es lo más reciente. Necesita la cita y la referencia, son dos cosas muy diferentes. Bien, ¿qué pasa? Que por normalidad solo te aparecen cuando pones en estas páginas, solo te aparece la referencia, y ahí quedamos cortos porque quitamos la cita redactada como es el APA séptima edición y queremos hacerlo sin estarlo haciendo manualmente. Bien, ahora sí, ya creo que tienes la idea de lo que voy a hacer. Voy a mostrarte las páginas o las herramientas que puedes hacer las dos cosas. Ahora, ¿cómo hacemos? Me puse a trabajar en un script en HTML. Es un archivo que tú puedes abrirlo y automáticamente abre en el navegador. Es casi igualito al de Word, el que utilizamos en Microsoft Word, así que vamos a pasar para que vean cómo es la cosa. Bien, ya estamos acá en Word y cuando estás haciendo esto de referencias, de citar, nos vamos a la opción de referencia y vamos a citar y agregar una nueva fuente. Y aquí nos muestra el cuadro que nos pide aquí arriba qué tipo de documento vamos a utilizar para referenciar. Y aquí hay bastantes opciones, ¿ok? Y luego aquí vamos llenando y llenando todos los datos, y de último le decimos aceptar y listo. No tiene todas las opciones que tiene el Word porque lleva bastante tiempo hacer esto. Así que ahora vamos a verlo cómo es que es. Bien, ¿cómo funciona? Vamos a abrir el archivo aquí y es casi idéntico al de Word. Solo quería mostrar el de Word porque así más o menos tienen la idea. Este es manual, no he hecho todavía la versión automática porque necesito algunos recursos que no tengo. Y esto todavía le falta, pero lo hace bien. Aquí en la parte de abajo podemos elegir entre tres tipos de normas. Tenemos la APA séptima edición, la MLA novena edición y la ISO 690. Yo voy a elegir séptima edición porque es lo normal, ¿verdad? Que se elige. Y acá, ¿cuál artículo? Vamos a decir que es un sitio web. Y aquí nos piden los datos. Voy a llenar esto solo para mostrar el ejemplo, ¿ok? Cuando ya tenemos todos los datos llenos, hay veces que no están todos los datos, pero eso no vamos a hablar hoy porque no venimos a hablar de eso. Entonces yo le voy a dar generar. Aquí me va a tirar el texto que vamos a citar y la referencia. Vamos a tenerla que copiar, irnos acá. Voy a citar el texto aquí al final. Ahí, y abajo coloco entonces en la parte de referencia, voy colocando la referencia, ¿verdad? En este caso dice que la voy a copiar aquí y listo. Y ya está lo que queríamos, ¿verdad? Lo mismo ocurre en Word, pasa lo mismo, solo que en Word podemos actualizarla automáticamente y todo esto, que sería otra ventaja. Bien, gente, esa fue la primera herramienta, la que yo hice porque yo la necesitaba, ¿ok? Luego me puse a investigar nuevamente por si no existía realmente una página que hiciera esto, y sí encontré dos páginas que hacen eso. Killbot, que es una página que donde tú pegas el enlace, te tira ya la referencia y la cita por acá, y tú puedes copiar y pegar. Y también está esta otra página que hace exactamente lo mismo. Bien, ¿cuál es el problema entre las tres opciones que te presento? Que no puedes integrarlo en el programa directamente. Esto hay que hacerlo manualmente, pero ya te ahorraría un poco de tiempo al hacer todo, ¿ok? Así que, bien, si a ti no te parece, dice esto es muy enredado, esto es muy cansón o cualquier cosa, puedes utilizar el Word Online, que ese no hay que pagar. Que podemos utilizar a Mendeley, es un programa para citar, ¿ok?
desde el mismo navegador podemos hacerlo sin instalar nada. Eso sería todo por el video de hoy, espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado, que es lo más importante. Hasta aquí dejamos el video de hoy, nos vemos en la próxima edición, adiós.